Dilatación volumétrica. El objetivo de esta clase es definir qué es dilatación volumétrica o expansión volumétrica y resolver ejercicios de expansión volumétrica. ¿Qué es la dilatación volumétrica? Es un fenómeno físico que implica una variación de las tres dimensiones de un cuerpo. En este caso tenemos aquí un rectángulo. En este caso pues tiene las tres dimensiones, la base, el ancho y el alto. En este caso nosotros podemos sacar el volumen. Va a haber un volumen inicial y una temperatura inicial, en el cual a someterse a una temperatura, en este caso alta, pues el volumen va a aumentar. También pueden haber casos en los que el volumen puede disminuir dependiendo de la variación de la temperatura y del material que éste sea. Entonces tenemos aquí que el volumen final menos el volumen inicial va a ser igual a beta. ¿Quién es beta? Es el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial y por la diferencia de temperatura. Recordamos que la diferencia de la temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Podemos resumir esta fórmula más sencilla, en donde la diferencia de volumen, ¿sí?, delta V, va a ser igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial y por la diferencia de temperatura, que es delta T. ¿Quién es beta? Pues dijimos que era el coeficiente de dilatación volumétrica, que es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces yo aquí tengo, ¿verdad?, ¿qué significa? BV, volumen inicial, BF, volumen final, beta, coeficiente de dilatación volumétrica, temperatura inicial y temperatura final. Bueno, ahora vamos a resolver nuestros ejercicios de dilatación volumétrica. Número 1 dice: ¿cuál será el volumen final de la glicerina si sufre un calentamiento de 20 a 30 grados Celsius? Vamos a sacar los datos. Tenemos que el volumen inicial son 5 litros. Si sufre un cambio de temperatura de 10 a 30, entonces la temperatura inicial es 10 grados Celsius y la temperatura final pues es 30 grados Celsius. ¿De qué está compuesto? De glicerina. Entonces vamos a buscar el coeficiente de la glicerina. El coeficiente de la glicerina es 5.1 por 10 a la menos 4, 1 sobre grados Celsius. Ese es el coeficiente de la glicerina. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Encontrar el volumen final. Encontrar el volumen final, entonces vamos a regresar a la fórmula. Tenemos aquí esta fórmula: velocidad final es menos la velocidad inicial, es igual al coeficiente por el volumen inicial y por la diferencia de la temperatura. Entonces vamos a tomar esta fórmula y vamos a despejar para la velocidad final. La velocidad inicial está restando, entonces pasaría a sumar al otro lado. Te voy a copiar. Velocidad final menos la velocidad inicial es igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces dije que la velocidad, el volumen pasaría a sumar. Volumen final es igual al coeficiente por el volumen inicial por la diferencia de la temperatura más el volumen inicial. Entonces sustituimos los datos. Volumen final es igual al coeficiente, que es 5.1
por 10 a la menos 4 por el volumen inicial, que son 5 litros, por la diferencia de la temperatura. Aquí en la temperatura final es 30 grados, menos la temperatura inicial, que es 10, más la velocidad inicial, que son 5 litros. Entonces vamos a operar, vamos a multiplicar y luego pues vamos a sumar. ¿Sí? Tenemos la calculadora. 5.1 por 10 a la menos 4 por 5 y 30 menos 10, entonces 20, entonces lo vamos a multiplicar por 20 y eso da 0.051 más 5 y nos da que el volumen final cuando aumente de temperatura será 5.051 litros. Cancelamos unidades, ¿sí? Y nos quedan litros, que es el volumen de este ejercicio. Entonces el volumen final será 5.05 litros. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, número 2. ¿Cuál es el incremento del volumen en 16 litros de alcohol etílico cuando la temperatura aumenta en 30 grados Celsius? Obteniendo los datos nos piden el incremento del volumen. Entonces nos están pidiendo el delta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del volumen? Dice del alcohol etílico. Entonces buscamos en la tabla el coeficiente del alcohol etílico. En este caso es 11 por 10 a la menos 4. Entonces este es el coeficiente del alcohol etílico. Cuando aumenta la temperatura en 30 grados Celsius, en este caso no hay temperatura inicial ni final, sino que ya nos dan la diferencia de la temperatura. Entonces en este caso el incremento es 30 grados Celsius. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar la fórmula del incremento del volumen. El incremento del volumen va a ser igual al coeficiente por el volumen inicial por la diferencia de temperatura. Entonces, diferencia de volumen es igual al coeficiente por el volumen inicial por el delta T. Entonces, sustituyendo datos, sería 11 por 10 a la menos 4 por el volumen inicial. En este caso son 16 litros por la diferencia de temperatura, que son 30 grados Celsius. Entonces cancelamos unidades y nos va a quedar la diferencia de volumen en litros. Entonces multiplicamos 11 por 10 a la menos 4 por 16 por 30. Y nos da que la diferencia es 0.528 litros. Eso será lo que aumente el volumen en este ejercicio del alcohol etílico. Vamos a un tercer ejercicio. Dice que un matraz de Pyrex tiene un volumen interior de 600 mililitros a 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura el volumen interior será de 603 mililitros? Bueno, en este caso, ¿de qué material es? Es de Pyrex, entonces vamos a buscar el coeficiente del Pyrex. En este caso, recuerden que yo les dije que beta es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Por qué hago esto? Porque el del Pyrex solamente la tenemos en coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Entonces el coeficiente de dilatación lineal es 0.3 por 10 a la menos 5. Entonces para encontrar el coeficiente vamos a sacarlo. Beta es igual a 3 por el coeficiente lineal, que en este caso lo acabo de mencionar, que es 0.3 por 10 a la menos 5. Sobre grados Celsius. De esta manera voy a encontrar el coeficiente del material de Pyrex. Entonces multiplicamos, ¿sí? 3 por 0.3 al exponente a la menos 5, pues da a 9
por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces ya tenemos el coeficiente del Pyrex. Ahora, ¿cuál es el volumen inicial? El volumen inicial es de 600 mililitros. La temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Y dice que el volumen final será de 603 mililitros. Nos preguntan cuál es la temperatura final, ¿sí? Bueno, entonces a partir de ahí yo voy a tomar la fórmula. Puedo tomar cualquiera de las dos fórmulas que tengo acá, ¿sí? Y voy a tomar esta para luego despejar para la temperatura final. Voy a tomar esta. Entonces dice, la diferencia de volumen va a ser igual al coeficiente por el volumen inicial por la diferencia de la temperatura. Entonces, como necesito encontrar la temperatura, entonces esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces la diferencia de volumen es igual entre el coeficiente por el volumen inicial es igual a delta T. Pero ¿quién es delta T? Si lo recordamos, delta T es igual a la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces de esta manera yo voy a despejar para la temperatura final. Entonces tengo que la diferencia de volumen es igual al coeficiente por el volumen inicial es igual. Voy a sustituir temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Sustituir la diferencia de la temperatura por lo que representa. Entonces de esta manera yo despejo para la temperatura final. Entonces la temperatura inicial que está restando pasaría a sumar. Entonces la diferencia de volumen es igual entre coeficiente por el volumen inicial más la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final. En este caso vamos a dividir y luego después sumamos, ¿sí? No hagamos el error de primero sumar y después dividir, no, que primero dividimos y después sumamos. Entonces, ¿quién es la diferencia de volumen? La diferencia de volumen, recordemos que diferencia de volumen es el volumen final menos el volumen inicial, ¿sí? Entonces a partir de esto yo sé que voy a restar el volumen final menos el volumen inicial. Lo voy a poner un solo, los datos serían 603 mililitros menos 600, ¿sí? Por lo que acabo de explicar que es la diferencia del volumen final menos el volumen inicial. Entre el coeficiente de dilatación, que es 9 por 10 a la menos 6, lo vamos a multiplicar por el volumen inicial, que son 600 mililitros. ¿Sí? Más la temperatura inicial, que son 20 grados Celsius. Y eso nos va a dar la temperatura final. Entonces primero vamos a restar. Si nosotros restamos, ¿qué va a pasar? Aquí arriba nos va a dar, si restamos 603 menos 600, nos va a dar 3 mililitros. Ahora vamos a multiplicar la parte de abajo. 9 por 10 a la menos 6 por 600. Eso nos da a 5.4 por 10 a la menos 3. Y aquí las unidades sería 1 por mililitro, sería mililitros entre grados Celsius. ¿Sí? Más 20 grados Celsius nos va a dar la temperatura final. Entonces ahora sí vamos a dividir 3. Voy a poner aquí la calculadora. 3 entre 5.4, el exponente a la menos 3, nos da 555.5 más 20, eso nos da 575.5 grados Celsius. Esa va a ser la temperatura final para que el volumen pase de 600 a 603 mililitros. Bueno, muchas gracias.